Bienvenidas a La Línea Amarilla, el podcast que desde URBAM, el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT, hemos creado desde hace unos años. Es un espacio en el que nos gusta hablar sobre las ciudades, sobre cómo soñarlas, cómo transformarlas, y este concepto de La Línea Amarilla hoy nos trae dos libros y dos personajes y dos invitados muy especiales. Son dos libros que hablan también de cómo trascender esa línea, esos límites que a veces están en las ciudades, Ciudad sin muros y Entre espacios. Ciudad sin muros, de Alejandro Echeverry y Sergio Fajardo, el libro Entre espacios de Ana Elvira Vélez, y estamos en un lugar muy especial justamente porque estos libros nos dan para pensar en estos espacios, lo que están viendo, un espacio abierto, la Plaza Botero, y también hay un espacio intermedio, ¿cierto? Como un entreespacio en el cual estamos generando esta conversación estando casi que en la calle. Entonces la idea hoy es hablar de la trayectoria de ellos dos, que hoy se ve reflejada en estos libros, en una trayectoria que ha marcado la ciudad, que ha marcado a muchos de los que nos hemos formado en el urbanismo, en la arquitectura, y para mí de verdad es un gusto que podamos conversar así como muy cotidianos en la calle, y saber mucho más de lo que hay detrás de estos libros, que hoy reflejan, digamos, como un momento importante de sus vidas, y que para los que nos van a estar escuchando, viendo, sea la manera de interesarse más y también de conocer un poco más sobre ustedes. Entonces, bueno, pues también el tema de empezar por ustedes, ¿cierto? Estos son libros que además se entrecruzan en sus historias de vida. Y antes entonces de entrar a los libros, quisiera que habláramos sobre qué ha sido como la manera en que se han acercado a la ciudad y a las reflexiones sobre la ciudad y cómo los ha llevado a ella, digamos, en relación a esas pasiones, a esos temas que les han interesado, a esos viajes también que han hecho, porque creo que desde ahí, casi que desde que estaban muy jóvenes, hace poquito, cómo han ido como construyendo una manera de pensar la ciudad que tantos de nosotros admiramos y valoramos mucho. Arranco. Dale, sí, dale. Bueno, yo quisiera de pronto pues agradecer este espacio porque me parece muy bonito realmente esta conversación pues en el marco pues de un lugar que realmente nos hace reflexionar sobre la ciudad. Sí. Y pues hablar, cuando nos preguntas como de la trayectoria, pues nos conocemos hace poquito, digamos más bien, pero hay unas historias que me parecen muy bonitas de contar, y es que cuando regresamos de nuestra educación finalmente en Inglaterra, trabajamos en concursos y todos tenían que ver con la ciudad. Y yo creo que había una pasión ahí, pues cada uno realmente después forma su trayectoria, pero había un momento que nos cruzó por mucho tiempo. Yo no sé cuántos concursos hicimos, 3, creo que fueron 4, 3 o 4, sí. todos en torno a la ciudad. Entonces había una reflexión sobre ese querer hacer algo por la ciudad. Entonces, esos fueron como los primeros inicios de esas pasiones juntos, ¿cierto? Sobre pensar, bueno, en proyectos, pues digamos uno que fue un proyecto en Cali, que ahora hablabas de Cali, que fue la manzana T. La manzana T, sí. Ganamos, no se hizo, pero permitió esa reflexión de mejorar esas condiciones de espacio público y de ciudad, que realmente pienso yo que es lo más importante. O sea, cuando uno dice la ciudad, ¿qué es? Es lo que yo pueda caminar, es esa piel que yo pueda transitar. Y si yo la puedo transitar agradablemente, esa es la ciudad que uno se sueña, ¿cierto? Y Alejandro, ¿cómo se entrecruzó tu historia en esos viajes y luego en ese encuentro en Colombia? Voy a tratar de contar algo cortico porque nos podríamos quedar aquí. Eh, sí, yo creo que hay un tema que primero, la pasión por la arquitectura y el diseño. Yo creo que los dos, Ani y yo, bueno, estaba Juan B también y varias personas, pero nosotros nos encontramos, como dice Ani, en Londres ya, no sé si fue en el 89 o en el 90, pero básicamente porque nos fuimos apasionadamente seguramente a, a conocer y aprender, como dijéramos, empezando esa vida de arquitectos o estudiando arquitectura. Y bueno, no voy a contar, pero fue una experiencia muy profunda y muy, llamémoslo, vinculada al proyecto, al diseño. Quiero decir, a entender la transformación de la ciudad, pero en ese momento más enfocados en temas de
edificios, etcétera, a través del diseño. Y cuando regresamos, pues tuvimos por diferentes circunstancias, la fortuna de participar en una serie de concursos que nos invitaban a proponer esas herramientas del diseño, pero hacia los espacios públicos. De hecho, me acuerdo, tal vez uno de los concursos más lindos, yo creo que hicimos, Ani, en esa época, fue el concurso que Parque de las se Flores. convocó en Medellín para el Parque de San Antonio. Todavía no existía, y la alcaldía en esos años hizo un concurso público para soñar que iba a ser el Parque de San Antonio. Lo que es hoy el Parque de San Antonio, ganó otro equipo, pero nosotros quedamos Mención. de Una mención o de mención, segundos o sí. terceros, pero fue un proyecto que en ese momento fue, llamémoslo, un paradigma muy bonito del concurso, porque propusimos el Parque de las Flores, un lugar lleno de vida y de flores, etcétera, muy distinto al que hay hoy, que era una plaza más dura. Y esa conversación en torno al diseño, en torno a la ciudad, pues fue el origen de un segundo momento que fue emocionante y muy bonito, y fue que fuimos invitados a ser profesores de un taller de proyectos a la UPB, donde nos metimos a reflexionar, me acuerdo con Carlos Mesa, que era un profesor extraordinario, sobre esa otra ciudad. O sea que, claro, en nuestra práctica privada, pues, y nuestro ejercicio, estábamos haciendo más edificios, casas, etcétera, vivienda, en el caso tuyo con tu familia, tu padre, pero siempre cuando teníamos esa oportunidad de enseñar, de proponer, era esto, la ciudad sin muros, ¿no? Estos espacios abiertos, y eso nos vinculó mucho en esa época sobre esto. Y también contigo después, seguramente, que sentados aquí en Carabobo, pues no sé en qué momento, si contamos algo, que tú y yo nos conocimos trabajando aquí en Carabobo. Sí, yo creo que justo lo que están diciendo es que la historia de la ciudad nos ha cruzado a todos en varios momentos. Digamos, yo me junto en esta historia es porque yo, cuando me gradué de la universidad en 2004, empiezo a trabajar en la empresa de desarrollo urbano, y siempre tenía ese interés por trabajar en la ciudad. Yo había, de En hecho, el centro, Tala. en el Sobre centro. esto nos soñábamos el centro. Sí. Total, y de hecho yo había, en la formación en la universidad, había trabajado en temas de historia del arte, me había tocado esta transformación del museo, había hecho mi trabajo de grado aquí en la plaza, y entonces fue entrar a la empresa de desarrollo urbano a soñarnos Carabobo. Y para mí también fue una manera también de empezar a entender cómo esos principios que ustedes ya venían, digamos, como ensayando en esos concursos, en esas reflexiones, cómo ya sí se metieron con toda la fuerza a transformar la ciudad. Y en este marco, Carabobo pues también nos juntó, porque Carabobo se pensó en toda su totalidad, desde el centro, desde la Alpujarra, hasta este centro más cultural asociado al museo, y toda la zona norte, donde también, Ani, nos entrecruzamos en ese momento cuando estabas haciendo el borde del Jardín Botánico, y todo ello lo que nos daba cuenta a muchos de los que nos formamos allí era como decir, esa línea, ese espacio de lo público tiene que trascender más allá digamos, como de un límite, y generar más transiciones, más espacios intermedios. Entonces aquí quisiera, como para que también viajáramos en el libro de una manera como especial, y es que entendamos estos libros como una herramienta, una metodología para muchos de los que tomamos decisiones en la ciudad, ya sean porque diseñamos, ya sea porque ejercen, digamos, decisiones en la ciudad, y poder plantear cuáles son esos principios que han acompañado esta conversación. Y quisiera empezar por los nombres de los libros, porque creo que los dos de alguna manera tratan de algo similar. Ani lo ha hecho mucho más desde adentro, desde la vivienda hacia afuera. Alejandro con todos estos proyectos desde afuera, de eso público, más público, hacia adentro. Entonces quisiera como situar esos conceptos, porque ese nombre, porque siempre el nombre nos da como mucha fuerza de ese foco, y luego de eso entrar un poquito más al detalle de cada uno de los elementos que ustedes nos plantean allí. Entonces, Ani, ese nombre, Entre Espacios. Cuando describes que el entre espacios, que lo manejo desde adentro hacia afuera, yo no creo que sea tan así. Ajá. O sea, realmente cuando hay un encargo, un proyecto, realmente es un lugar completo, y el lugar no tiene borde, en mi opinión, ¿cierto? Sino que realmente uno tiene que entender el lugar, el contexto, al proponer entender que no hay o sea, irse mucho más lejos del borde. Y vuelvo y planteo lo que estaba diciendo ahorita, es que la ciudad, la que podemos entender es la que caminamos. Entonces el proyecto, aunque cualquier arquitecto haga un gran proyecto, muchas veces no podemos entrar a esos grandes edificios, ¿cierto? Y no que es esa piel, la que yo pueda entrar es hasta un punto.
¿cierto? Pero esa piel tiene un espesor. Y ese es el que a mí me interesa, es cómo dialoga ese espesor de ese privado, de ese interior, hacia el afuera y logra esa compenetración entre ambos espacios. Entonces, este entre espacios es esta terraza donde estamos, que es, no sabemos si es del museo o si es de la calle, está entre los dos. Y todos esos son los espacios que a mí me parece que fortalecen la calidad urbana, porque la calidad urbana depende de que todos estos espacios estén enriquecidos, tengan gente y podamos estar. Entonces, un poco, cuando yo hablo de los entreespacios como una estrategia, es realmente entender que el proyecto, cualquier encargo de diseño no es de puertas para adentro. Claro, tiene que estar perfecto por dentro, pero realmente, en mi opinión, lo más importante es de puertas para afuera. Y es toda esta piel que realmente yo cuando hablo de lo urbano, no entiendo lo urbano como una superficie horizontal, sino que se desenvuelve hacia arriba, o sea, toca todo, o sea, es la piel. Entonces, para mí es un poco esa es la reflexión. Y creo que el entreespacio es, digamos, la capacidad de poder hacer el diálogo entre lo arquitectónico y lo urbano. Sí, de acuerdo. Alejandro, ese nombre, Ciudad Sin Muros, porque también nos hemos enfrentado a la ciudad con muros. ¿Cómo romperlos? ¿Cómo así Sí, pero romperlos? voy a primero hablar entre espacios. Ah, bueno. No específicamente del libro o del trabajo de Dani, pues que ahora seguramente profundizaremos sobre él, pero es que nosotros vivimos en el trópico andino, con un clima, yo cada vez que salgo, cada vez digo, qué suerte la que tenemos. Y claro, uno como arquitecto o arquitecta, dijéramos que lo que está es soñando, imaginando, proponiendo, llamémoslo por decir una definición, espacios de confort, de vida, donde la vida se desarrolle de forma deliciosa, quiero decir, y además emocionante, etcétera. El entreespacios es la base de, yo creo que a cualquier persona se le puede preguntar en la memoria que ser un recuerdo de esos momentos de satisfacción plena, conversando con amigos o amigas, tomándose un trago. Hablábamos ahora debajo de la sombra de un árbol o en un corredor lleno de flores. Quiero decir, o en un patio, en un jardín, en una zona cubierta pero abierta. Quiero decir, esa es la maravilla. Aquí estamos aquí estamos en un entreespacio, estamos entre el museo, que era la antigua sede de la alcaldía, y la plaza. Y bueno, los arquitectos y las arquitectas de este territorio tenemos la fortuna y yo diría que la responsabilidad de concebir nuestra vida en estos lugares y diseñarlos. Ese es un nombre que me parece un nombre emocionante y una definición que envuelve, y bueno, y la ciudad también es igual, porque uno va transitando entre espacios, lugares, sombras, vidas, ritmos. Bueno, tal vez me fui muy poéticamente, pero... Yo interrumpiste, pero me parece muy importante lo que dices de Sí. el clima. clima, Que realmente, o sea, que la respuesta que debemos buscar es cuál es esa arquitectura que responde a este clima, que realmente es la que tiene que hacer esa migración entre el adentro y el afuera y generar el confort. Son esas capas. Y esas ¿cierto? transiciones mucho más... Y esas transiciones que además desafortunadamente hay ciertos momentos en la historia de nuestra arquitectura que retomamos referentes externos de cajas cerradas y de formas que no son, y estamos desaprovechando. Yo creo que las escuelas han empezado a mirar esto, pero no hace mucho tiempo. Sí, de hecho, Alejandro, me acordé de una frase que en un premio que se ganó Medellín en el Veronica Green Prize, el jurado que se llama Michael Sorkin, un investigador, arquitecto de la Universidad de Nueva York, hablaba justamente que lo que más le había llamado la atención en Medellín era que no había una separación de esas disciplinas, del diseño urbano, del arquitecto, del paisaje, sino que encontraba una integración muy completa, porque en otras escuelas eso sí es muy separado. Y en otras culturas. Y en otras culturas. Que tienen otros climas. Claro. Sí, exacto. Entonces, nosotros tenemos esos límites más difusos y profesionalmente también. Ahora, simplemente para hacer un comentario breve, seguramente que lo otro, y me preguntabas por el tema de Ciudad Sin Muros, yo creo que este libro de Ciudad Sin Muros recoge, pues quiero decir, Sergio Fajardo, yo con Gerard Martán y muchas otras personas que participaron de ese proceso de transformación de la ciudad,
pues básicamente hacemos una serie de reflexiones sobre esto que estamos hablando, pero desde múltiples miradas, no solamente desde el diseño. Esta conversación tiene que ver más con el diseño y la arquitectura, pero estamos hablando sobre el liderazgo, la gestión pública. Pero quiero hacer un comentario para poner a las personas que están escuchando este podcast en perspectiva. Es que cuando hablamos de espacio público, cuando hablamos de ciudad abierta, cuando hablamos de entre espacios, en esos años que estamos hablando, los 90, finales de los 90, principios de los 2000, esta ciudad era una tragedia. Quiero decir, es que hablar hoy de espacio público y quienes escuchan esto y que la ciudad hizo, dijéramos, Parques del Río y que el Museo Botero, no sé, dijéramos, o el MAM se transformó, eso era una utopía en ese momento. Estos espacios no existían. Esta ciudad se estaba encerrando, estábamos en guerra, pero ese era el momento que al principio narramos nosotros, cuando estábamos soñándonos en esos concursos, que la ciudad podía ser distinta. Podría cambiar. Claro, entonces hay que situarse porque históricamente en ese momento. Sí. Sí, que de hecho esta plaza fue un hito importante en ese sentido, y Ani también, yo creo que Pies Descalzos fue un momento también muy importante porque, digamos, fue un parque que surgió en medio de una zona donde nadie se imaginaba que surgiera, y además surge sin muros, y también la mirada de poder vivirlo, como las sensaciones, esas vivencias del agua. Yo creo que también eso fue año 2002. 98. Empezó, 99 empezó y se inauguró el 2001. 2000, yo me acuerdo, sí. Sí, claro, y eso marcó un hito claro. ¿Cómo fue ese proceso? Porque también sé que 3 días de eso hubo varias conversaciones de por qué hacerlo abierto, cerrado. No, realmente fue una apuesta increíble, pero yo no sé si es que cuando uno está muy joven, como que cree que lo puede hacer, pues, o sea, que puede cambiar el mundo. claro, Otra pregunta. no se pregunta realmente. Todavía puedes hacer. Todavía están cambiando. Pero realmente, claro, este era un sitio, estaba el edificio de empresas públicas, estaban estos lotes que eran unos muros cerrados, realmente con parqueaderos, o sea, realmente no sucedía nada. Eso era un lugar caótico y oscuro como mentalmente. Nadie lo Pero uno veía, como habíamos también vivido otras ciudades, sabía que era posible, que era normal tener un parque, una plaza, un espacio abierto y donde la gente pudiera estar. O sea, uno no veía, pues, por qué no podía suceder. Y realmente esto se hace, pues, con la universidad, la Bolivariana, ¿cierto? Éramos varios arquitectos trabajando en el proyecto, pero, o sea, realmente la apuesta fue grande, pero voy a contar una historia, es que yo recuerdo, por ejemplo, mi esposo me decía, ustedes están locos, ¿cómo les ocurre? ¿Quién va a ir allá? O sea, él no le apostaba, él creía que era inviable. Pero nosotros realmente veíamos que había un potencial gigantesco de que eso sí se podía transformar realmente como un espacio. Y realmente fue ese. Pero ¿qué pienso también? Hay líderes que también le apuestan, no es una cosa de arquitectos. O sea, tiene que haber un líder que realmente quiera hacerlo. Nosotros somos un instrumento para poderlo hacer, ¿cierto? Pero realmente yo agradezco realmente esa visión todavía superior de decir, bueno, esto lo podemos transformar, y eso había un apoyo fundamental para que se pudiera hacer. Entonces yo creo que ahí con lo que dice Ani tiene que ver un poco ya como los Del relatos libro. que tiene que ver del libro de Alejandro y Sergio Fajardo, que tiene que ver con esas conversaciones entre lo técnico, lo político, las comunidades que envuelven un poco como estas apuestas y esos sueños de ciudad donde ya se involucran otras conversaciones, otros ejercicios de gobernanza, que creo que es lo importante también de resaltar en esta relación. Sí, es una movilización social, es una movilización de mucha gente. Yo creo que son cambios de paradigma. Ani menciona una palabra muy importante y en ese momento hubo una serie de visiones, llamémoslo de liderazgos políticos. Yo tuve la gran fortuna, y yo creo que visto en perspectiva en el tiempo, de trabajar con un equipo excepcional liderado por Sergio Fajardo, un momento único en la ciudad desde mi punto de vista y que continuó de alguna manera. Pero también tuvimos la gran fortuna de que se entendiera que el diseño, la arquitectura, el diseño urbano, y llamémoslo la transformación de la ciudad física, pero entendida con el objetivo de cambiar la historia de vida de las personas, era un elemento fundamental. Y en ese sentido, Pies Descalzos, porque las cosas empiezan gradualmente, incrementalmente. Es que, claro, después de 30 años o 25 años, todo se pone en perspectiva y se vuelve paisaje. Hoy las generaciones jóvenes ven y caminan por la ciudad
y no saben esa lucha heroica que fue construir espacio por espacio. Cuando se hizo Pies Descalzos, yo en ese momento estaba en Barcelona soñando a Medellín. Yo me fui a Barcelona a pensar los barrios de Medellín y un grupo extraordinario, tú, Ani, con Giovanna, con Felipe, con Jorge, bueno, con una serie de personas que estuvieron liderando Pies Descalzos por primera vez en muchos años. Volvió a, llamémoslo, a traer la calidad del diseño del espacio público a un lugar abierto y volver a ponernos a nosotros de alguna manera a demostrarnos, a construir una experiencia nueva y se convirtió, llamémoslo, en un ritual. Pero era un puntico en una ciudad que estaba convulsionada. Y también decía como sí se puede. Sí se puede. Yo creo que también era lo Pero importante. no solo sí se puede, sino que para nosotros como arquitectos y arquitectas y personas, es decir, tenemos un rol. Quiero decir, aquí nosotros podemos generar un rol. Algo de eso seguramente, quiero decir, yo me fui soñando, yo nunca pensé que iba a ser parte de ningún gobierno, pero soñando una mejor ciudad. Entonces llega ese momento, ese cambio de un proceso que no vamos a contar aquí en detalle, de los años 90, muy convulsionado en la ciudad, y llega una serie de líderes y posibilidades, y surge esa idea de poder empezar a implementar desde el gobierno esto que llamamos después la estrategia de urbanismo social, de movilizar ideas, de movilizar lugares, de concebir, el Metrocable estaba en construcción, el Metrocable no existía como sistema de transporte público en el mundo. O sea, no había en el mundo un sistema de transporte público por cable aéreo. Medellín fue la primera ciudad que lo hizo. Y nosotros entendimos que esas estaciones de Metrocable, las primeras, iban a ser una oportunidad para transformar esos lugares, para transformarle la piel de los barrios. Y tú entras ahí, Tala, quiero decir, se conforma un equipo joven en la EDU. Pues yo tuve la fortuna de llegar como director o gerente de la EDU en esa época, pero se conforma un taller para transformar Carabobo, todos estos espacios más anónimos en general, y se empieza a hacer una convocatoria que también nos vuelve a juntar, Ani, ahí nos volvemos a juntar un grupo muy grande, como parte de un proceso, pero la arquitectura y el urbanismo se convierte en un elemento, en la herramienta, llamémoslo, que hace real las experiencias de un cambio de paradigma y de relato de la ciudad, porque una ciudad que no se encontraba, entonces conciertos, la zona norte se empieza a abrir, el orquidiorama no existía, el jardín botánico estaba cerrado entre muros, el estadio, donde está hoy el estadio, nadie se acuerda de eso, estaba cerrado entre rejas. Claro. No se podía entrar donde está el estadio, las piscinas, el coliseo. Entonces el libro lo dice, empezamos a tumbar muros, físicamente tumbar muros, para hacer estos proyectos todos abiertos. Y cambiar esos paradigmas. Sí, a mí me parece emocionante, y cuando empezamos a hablar ya también como de esos elementos que finalmente empiezan a configurar la vivencia, hemos venido hablando de la calle, hemos venido hablando como de, tú lo dijiste, esa piel y esa transición entre eso, me parece interesante como para ir identificando cuáles son esos elementos. Hablamos de balcones, de patios, tú hablas de calles aéreas, ¿cierto? Y me parece interesante como empezar a situar qué son esos espacios que hacen que ese espesor tenga calidad, generen otras vivencias, otros encuentros colectivos. Creo que cada espacio empieza a tener como una sensibilidad de hacia adentro y hacia afuera, que tú experimentas en muchos proyectos. Yo recuerdo a Carlos Mesa cuando hablaba de la ciudad, ¿cierto? Y recuerdo una conversación que hizo en la Cámara de Comercio aquí en el centro de Medellín alguna vez, mostrando fotografías de los barrios, de las formas de habitar, realmente. Ahora Alejandro estaba mencionando, o sea, nuestra arquitectura habla de corredores, las casas, digamos, cafeteras, que están, o sea, toda esa arquitectura. Pero voy a ponerlo lo más sencillo posible. Cuando a ti te encargan muchas veces un proyecto, te dicen, necesito, voy a decir una casa, 3 alcobas, salón, comedor, cocina, pero nunca le dicen a uno, jamás, que necesitan esos espacios que los unen, que los envuelve. O cuando vas a hacer un proyecto, digamos, más grande, el constructor también te dice, la circulación mínima del 10%, ¿cierto? Todo es así. En mi opinión, esos son los espacios más importantes. Es todo lo que une desde la habitación, desde el cuarto más privado hasta la calle. Y esa secuencia de espacios de circulaciones, se llaman patios, zaguanes, corredores, balcones, o sea, son todas esas perforaciones. Para mí es lo que realmente, no sé, es la arquitectura, porque lo otro está bien, funciona. Vuelvo y digo, ¿dónde se hacen las conversaciones más importantes? En un lobby.
no en la sala, o sea, es en el hall donde se cruza la gente, es ese movimiento que a mí me parece interesante. Ahora, esa es la arquitectura, digamos, muy de aquí, Alejandro está diciendo, o sea, el hecho de la arquitectura tropical será muy distinta en otras partes. Sin embargo, yo veo muy curiosamente cómo en los países nórdicos hoy, Tratan. ¿cierto? Sí. No, meten es que balcón, ya todo tiene balcón, ¿cierto? Tratan, sí. Y me parece curioso, Están pero digo, extremos. de pronto también es como ese hecho de que realmente quiero acercarme a la afuera, ¿cierto? Sí. Vuelve a empezar como pero es muy extraño, o sea, eso es nuestro. Y es esa sombra, porque son espacios de penumbra, son espacios, sí, para controlar el calor, ¿cierto? Entonces, ese es, digamos, para mí, los entreespacios son una infinidad, pero todo también depende, si yo hago ese análisis en otro país, puede que aquí hayan unas condiciones, pero si me voy para México, puede haber muchas cosas similares, pero hay distinciones. Y esos son los elementos que yo creo que hay que entender. Yo creo que cada territorio, cada lugar tiene esos entreespacios. Son formalmente diferentes, pero existen. Y es esa función sí. social también. Y permiten como, claro, o sea, que yo no abro la puerta y estoy en la calle, no, hay como una transición. Para mí el zaguán era un espacio increíble en las casas, porque era la puerta que da a la calle, la puerta que da adentro. Cuando yo abro la de afuera, significa que estoy en casa. Pues, o sea, eso era lo que me explicaban a mí cuando yo iba a clases chiquita aquí en el centro, a una clase donde vive Zulategui. La casa de ella era una casa, digamos, de patios. Si la puerta de la calle estaba abierta, quería decir que alguien estaba en casa. Y era un espacio como de transición entre la adentro y la afuera, y llegabas a un patio. Pero esos zaguanes, eso se perdió. Tú abres hoy la puerta y ¡pum!, te pegas contra el que camina. Entonces, esos son espacios que a mí me parece que son fundamentales en el territorio. Total, y Alejandro, el tema de la calle, que está también en el libro, que ha estado también como una obsesión tuya de hacer de la calle algo más allá de solo un espacio para la movilidad y llenarlo, y creo que ha sido una reflexión que se ve tanto en los barrios de Ladera, en el centro, en la zona sur, donde la calle se convirtió como en la manera también de generar más espesor de lo público en diferentes condiciones, entre jardines, espacios verdes, esa reflexión de la calle que también en esa secuencia espacial, ¿qué elementos profundizarías allí? Sí, yo creo que el viaje personal que tuve o que he tenido, pues quiero decir, en relación con desarrollar una forma de entender la ciudad o el diseño en lo que hablas, tiene que ver con el origen de lo que Ani está hablando. Yo sigo, pues yo soy, pues, dijéramos, arquitecto y diseñador. Y en la mayor parte de nuestros proyectos desde un principio, pues nuestra obsesión, y estoy hablando ya años atrás con Juan B., por ejemplo, era cómo entender, llamémoslo, con un nuevo lenguaje, con una nueva forma de vida, estos espacios intermedios de la secuencia de nuestra tradición. Es decir, de cómo llega uno en un paisaje natural emocionante de montaña a una casa cafetera y llegas al zaguán y pasas el corredor, pasas el patio. Esa secuencia de espacios entre afuera y adentro, y siempre como tratar de hacerlo de una forma, llamémoslo, como el elemento, llamémoslo, el guión, que termina por definir la forma de ese itinerario que uno quiere como experiencia en los proyectos. Y voy a unirlo con algo para contestarte con el tema de la calle. Dijéramos, muchos años después, pues llegamos al trabajar en la ciudad, etcétera. Yo tuve la oportunidad también de liderar y de ser el arquitecto líder de Explora, por ejemplo, en este proceso de transformación de ciudad. Y lo que queríamos y lo que buscamos es también, si uno básicamente Explora se define a partir, llamémoslo, de la experiencia de las circulaciones. Quiero decir, es un proyecto elongado que tiene espacios abiertos, la plaza deprimida, que tiene los balcones, que uno tiene la experiencia de ver la ciudad desde unos balcones, que le da sombra y lleno de espacios intermedios debajo del proyecto. Y la gente lo pensará como una anécdota, pero yo me acuerdo diseñando Explora que pensaba básicamente en ese conocimiento y en esa experiencia de diseño que tuvimos y que yo tuve específicamente diseñando casas para este clima. Claro, pero llamémoslo, pero la motivación era la calle. Ya el entre espacios es a una escala distinta lograr multiplicar
Bueno, hablando de Explora, yo me acuerdo que nosotros estábamos diseñando Carabobo y estaba el simultáneamente Ani y Lorenzo estaban diseñando el borde del Jardín Botánico. Éramos 3 equipos que hoy parece un proyecto, Eso es lo pero bonito. eso es lo bonito, parece un proyecto en un lugar que se ha convertido yo creo que ha roto un paradigma en la ciudad, en un punto de encuentro extraordinario, en una experiencia en la ciudad que une mundos, y ahí hay 3 o 4 proyectos puestos. Pero yo creo que lo bonito de la experiencia, llamémoslo de ese reconocimiento y esa experiencia que Medellín, uno de los elementos por los cuales Medellín seguramente es atractiva, es cuando hablas de la calle, es que se define más por la experiencia de vivir entre espacios públicos, entre calles, caminando hacia edificios y lugares. Quiere decir, Medellín durante esos años donde la arquitectura fue muy visible en las revistas del mundo, aparecieron los íconos de los edificios, las bibliotecas que tienen mucho valor. Pero cuando la gente venía aquí, en la memoria se le quedaba el camino, el trayecto, de bajarse de la estación, De cómo llegar. de cómo llegar y pasar por un paseo y estamos en la plaza y después entra un edificio maravilloso. Y esa, llamémoslo, lo mencionaste tú al principio, esa gran privilegio que tenemos quienes trabajamos en los temas de la ciudad, en este caso diseñándola, de que nuestro clima nos forza a que nuestra disciplina no sea quien diseña el paisaje o quien diseña el espacio público, quien diseña el edificio, sino que nos vemos obligados a hacer una concepción más holística en eso, o por lo menos a generar una conversación más completa. Sí, eso es así. Sí, que hay justamente, claro, es una materialización de unas ideas, de unos enfoques que finalmente lo que busca es transformar la cotidianidad, la experiencia, la vida en la ciudad, ya sea porque es un transeúnte como todos los millón o más de personas que se mueven por el centro o la zona norte, que hoy es ese punto de relación entre el centro y los barrios del norte. Estamos hablando entonces de que si bien se materializan en unos espacios todos estos enfoques, estas ideas, lo que se busca fundamentalmente es cambiar la cotidianidad, desde las relaciones más puntuales en encontrarse con alguien en las escaleras, de que los niños jueguen en un espacio intermedio de la vivienda, así como la cotidianidad de un centro en el que se mueve más de 1 millón de personas, ¿cierto? Y yo creo que ahí es donde radica como la importancia justamente del diseño, de ser capaz de mirar más allá de resolver un tema técnico, un material, un ancho de una vía, un ancho de un andén, sino de finalmente sí transformar la cotidianidad. Y creo que ahí es el punto más interesante de todo ello, porque implica unas conversaciones a escala con muchos actores, pero también una conversación y una observación. Y Ani, yo creo que ahí también tú lo planteas en el libro como una herramienta fundamental, la observación de cómo la gente se relaciona con el espacio y eso como se te vuelve una manera también de incidir en el diseño. Pues yo reflexiono mucho sobre eso porque realmente creo que la cotidianidad es la identidad. Y la cotidianidad de Medellín es distinta a la cotidianidad de pues de París, Barcelona. Las cosas suceden distinto porque están en contexto. Entonces, identificar y poder diseñar para construir una cotidianidad, para saber, no, para inducir un comportamiento, o sea, que las cosas sean cómodas, agradables, que allí se junten porque tal cosa sucede. O sea, realmente ese es como el proceso en que yo creo que se debe hacer como el desarrollo de un proyecto. O sea, entender, recoger y luego proponer. Pero finalmente, lo que tú estás diciendo es muy importante. O sea, el edificio por dentro posiblemente jamás entremos nunca. Lo más importante será el diálogo entre uno y otro, y eso es lo que genera la vida urbana. Entonces, o sea, las ciudades, yo siempre pienso, Londres, que lo vivimos nosotros, allá hay una identidad clarísima de unas tipologías de vivienda, de unas calles, y eso son ellos, eso no somos nosotros, son ellos. Pero es muy interesante, pero están las mismas cosas. Hay escaleritas, hay ventanitas, hay puertecitas, hay callecitas, hay faroles, hay bancas, hay de todo. Sí. Los signos son los mismos, pero cada uno tiene unas identidades propias. Y eso es lo que a mí me parece interesante. Entonces el diseño genera esa cotidianidad. Algo que me parece lindo siempre que tú planteas también este tema de la observación es que también te refieres al arte y has visto también cómo los artistas relatan eso. Y estando en el Museo de Antioquia, pues también yo creo que resaltar ese rol que tiene el arte también como hacernos una mirada más sensible. Cuéntanos un poco como sobre eso. No, realmente yo pienso que como la arquitectura, el arte tiene la capacidad
de retratar lo que sucede. Entonces, cuando vemos cuadros, uno entiende también, claramente marca una situación, un momento y describe una situación. Entonces, de esa manera, nosotros como arquitectos o como personas debemos ser capaces de extraer lo más importante para poder luego sobre él trabajar. Y en eso pues también el arte, Alejandro, que ha sido parte también como de los temas que me han interesado, pero que también para ti la mirada del arte también fue importante en este entendimiento de la ciudad, en esa manera en cual la cotidianidad también se relacionaba con un lugar. Quisiera también como que profundizaras en eso, qué te cambió la mirada y qué elementos también puedas introducir en las ideas del diseño. Sí, yo creo que es un tema también que lo escucha uno con cierta frecuencia cuando habla de trabajos que uno admira, y no solo de arquitectura. Quiero decir, los cineastas se inspiran no solo en el cine, ¿cierto? Los escritores se inspiran no solo en la literatura, los músicos, quiero decir, y bueno, los artistas tienen la piel delgada. Decía este urbanista brasilero, De Curitiba. sí, ¿Cuál? Jaime Lerner. Jaime Lerner, decía que él prefería trabajar con artistas porque tenían la piel delgada. Y la piel delgada quiere decir que lograban revelar, lograban informar la vida cotidiana y traducirla a expresiones, llamémoslo poéticas, a motivaciones, etcétera, que terminan siendo lo que uno busca para poder encontrar, llamémoslo, elementos de diseño y de proyecto. Yo creo que esa sensibilidad, nuestra profesión, la arquitectura, es una combinación de una necesidad técnica, pragmática, constructiva, de poder materializar llamémoslo, en realidades, llamémoslo muy concretas y muy, dijéramos, complejas, pero también en lograr producir esa evocación y en lograr, llamémoslo, producir esos espacios, llamémoslo, que inspiran o que generan otro tipo de sensaciones. Tenemos la maravilla de la naturaleza en nuestro clima, pero quiero simplemente puntualizar un comentario sobre el trabajo de Ani, que tú lo mencionabas en relación con la cotidianidad, pero yo quiero también hacer un énfasis, llamémoslo, en la atención por los detalles. Quiero decir, hay un tema que es muy importante, que es una visión telescópica, de que uno tenga la capacidad de mirar con mayor distancia y de concebir y conceptualizar ideas de alguna manera de forma muy general, pero llevar hasta el mínimo detalle, que es el que se relaciona con temas muy concretos de materiales, esquinas, cerramientos, pero también con temas muy concretos de la vida de las personas. Y yo creo que uno de los trabajos que es absolutamente admirable de los proyectos de Ani de vivienda, dijéramos, colectiva, es pues lo que ya Ani ha comentado, pero que tratar de forma muy personal, porque es un diseño, responder a temas de cotidianidad, de cómo se lava la ropa, dónde debe entrar la luz, si hay sol o no sol en ese patio de ropa, dijéramos, la ventana que mira, en esa vivienda mínima, que realmente, voy a decir algo, la palabra de pronto correcta no es que se desprecia, pero se hace como, llamémoslo, como un copy-paste, sin ninguna reflexión profunda sobre la vida que sucede en una familia allí en esa vivienda mínima. Entonces uno ahí, en el trabajo de Ani, no solo encuentra los espacios intermedios o entre espacios, sino que encuentra ese cuidado de que en esos instantes de vida cotidiana de una señora o de una persona parada en su cocina, pues va a suceder algo mejor de lo que normalmente sucede en una casa de esas. Total. Sí, es un tema muy valioso. Y me haces pensar justamente en ese detalle. Ani tiene, digamos, ese detalle tan bello en la vivienda colectiva, en los últimos también que ha hecho, de la banca, de tener una silla para hacer un porte afuera, sentarse afuera, que es una cotidianidad, o sea, uno lo ve mucho en muchos barrios, pero todos los pueblos. Incorporarlo en los presupuestos de la vivienda, en las discusiones del espacio, y es algo mínimo, un detalle específico que cambia ese instante de estar sentado afuera de mi puerta y de estar conversando con otros. Bellísimo ese. Yo voy a decir que, pues, de nuevo los líderes son muy importantes.
qué creen que se puede hacer, porque no es fácil, pues eso no lo puedo, o sea, no todo el mundo le va a como a escuchar el tema, pero realmente esa banquita es la relación entre el adentro y el afuera. Sí. Porque como las casas realmente son pequeñas y lo que me interesa a mí es que quieran de puertas para afuera el proyecto, no, porque el adentro siempre lo van a querer, Sí. ¿cierto? Y allá está todo el cuidado posible, pero para lograrlo es esa pequeña banca. Y entonces, sí, uno lo ve en los pueblos o cuando va uno ahora va, la gente se sienta debajo del árbol, pero en un RIMAX, una sillita cualquiera, pero es eso, es querer estar afuera. Entonces, ¿cómo lograr incorporar eso? Ha sido importante, pero también los líderes han querido creer en eso y han visto la transformación. Y a mí es lo más importante, porque al principio siempre dicen, es que eso vale mucha plata. Y yo la pregunta les digo, ¿y cuánto pesa en el presupuesto? ¿El qué? ¿El 0.01%? Pues, o sea, ¿cuál es el número? Sí. Y si ese es un número muy grande, vamos a buscar una reducción en otra parte, pero ese no me lo pueden quitar. Pero luego cuando ven la comunidad y lo que hace con las familias y con el conjunto, pues no con cada familia, sino como la comunidad en total, ya hoy en día no discuten No. si se tiene que, eso ya no lo quita, ¿no es cierto? Entonces son apuestas, pero realmente los líderes también lo han apoyado. Bueno, yo creo que ya como para ir un poco cerrando, hemos viajado mucho por Carabobo, por este norte que se mueve hacia el norte, hacia el sur, pero también estamos en un punto muy estratégico de la ciudad, que es la relación con la quebrada, que está tapada, la quebrada Santa Elena, la playa que está acá, la vemos detrás de Ani, y que nos habla también como del sistema natural, esas condiciones naturales, y que también es una manera de poderlas poner de nuevo como en la cotidianidad. Creo que es un reto y quisiera como que habláramos un poco de ese reto que tenemos en el marco de eso, de ese sistema natural que tenemos en la ciudad y tener una ciudad más abierta y sin muros hacia lo natural. Y esto asociado al centro de la ciudad, que como estamos hablando de identidades, muchas veces es difícil entender cuál es esa identidad del centro y cuáles son los retos que tienen del centro. Entonces quisiera que cerráramos, que vayamos cerrando, pero ahora hablándonos, situándonos en eso que es el sistema natural y cómo desde estas reflexiones que están en estos dos libros lo estamos abordando y estamos dando también herramientas para ello. Y quisiera también como hacer la reflexión sobre el centro, qué nos falta, cuáles son los retos en vivienda, en espacio público, en esas apuestas, en esos paradigmas que hay que cambiar, porque creo que estar acá es un pretexto también para hablar del centro. Alejandro. Le doy yo. ¿Qué nos falta? No se puede definir como una, llamémoslo, como una definición de que se va a cambiar. Yo creo que el centro es un reto infinito en cualquier parte del mundo. Quiero decir, y la ciudad en general. Uno lo que hace es mejorar. Uno lo que hace, y siempre aparece un reto nuevo. Y siempre cuando se mejora un lugar, surge un reto en otro lugar. Quiero decir, no es una situación estática. Entonces, y genera un problema nuevo, ya sea porque se tuvo éxito en esa transformación, entonces se incrementó el interés, el valor inmobiliario, entonces hay un proceso de gentrificación, o porque se trasladó esa problemática social que no se termina mejorando, los problemas son muy estructurales para otro lugar de la ciudad. Y el centro ha sido una conquista en la historia de Medellín, una tarea pendiente. Este lugar es maravilloso, pero a 4 cuadras de aquí hay una tragedia humana. Entonces, es una tarea pendiente que creo que sí se puede hacer una transformación mucho más estructural. Antes de cerrar mi comentario, voy a comentar algo que nos une aquí, que tiene que ver con lo que tú eres directora de Urban, tal. Claro, no, porque Urban nos unió a nosotros también. Nosotros yo he tenido el privilegio de ser el director contigo, trabajando desde hace mucho tiempo con un equipo maravilloso, pero Ani ha estado trabajando con nosotros en muchos temas, desde hace muchos temas, y bueno, no, seguramente vas a comentarlo. Y en esa idea de soñar la ciudad como un tema, llamémoslo también de ecología y de vida, pues por eso el nombre de Urban es ambiente también. Pero bueno, volviendo al tema del centro, yo simplemente creo que yo diría los centros, porque decir que reducir la ciudad de Medellín y cualquier ciudad a un centro, claro, el centro histórico donde estamos es un reto muy importante, pero el reto de la ciudad es cómo multiplicar esos lugares de vida, esos centros urbanos, y llenarlos y transformarlos. Yo lo que creo es, volviendo un poco a partes de la conversación,
Lo que hay que tratar de hacer es la historia feliz de las personas en los lugares en donde están. Y esa pregunta se traduce no solo en transformaciones físicas, puede ser un festival, un concierto, un encuentro, no sé, un lugar natural recuperado. Bueno, no terminé respondiendo, pero Pero sí, el centro, digamos que lo vemos vivo, o sea, no es que esté... claro, la ciudad es un lugar vivo, debe ser un lugar vivo. Yo quería comentar cuando hace la reflexión sobre la playa y cuando nos habías preguntado o me habías preguntado que qué zona de Medellín representaba como algo sobre espacios intermedios o ciudad sin muros para mí, y pensé en la playa, la avenida de la playa. Para mí la avenida de la playa es absolutamente espectacular. Primero, claro, porque es una vía sobre un sistema natural, pero tiene una sinuosidad, una situación increíble, pero también todo lo que lo acompaña alrededor. O sea, todos sus edificios, realmente uno puede decir, todo lo que lo acompaña arquitectónicamente en su primer piso es grandioso. Y ahí hay unas enseñanzas grandísimas de buenos proyectos, edificios que están abandonados, que se pueden recuperar. O sea, para mí aquí hay un potencial de poder recuperar, pero hay una base muy buena, es lo que pienso yo. Y debajo está la quebrada, que si se pudiera abrir, pues o sea, sería la transformación más divina del mundo. Ese sería el... Pero eso tiene muchas capas, porque no es solamente arquitectura, urbanismo, sino un problema pues mucho de fondo. Pero yo insisto, yo que trabajo la vivienda, yo digo, ¿cómo es que no hemos cogido los edificios antiguos, viejos, gigantescos, y los hemos dividido en apartamentos y listo? Pero bueno, hay mucho que trabajar en la norma para poderlo hacer. Yo Pero quería mencionar, Tala, acordándome aquí porque yo creo que hay que hacerle honor un poco a las personas que en Medellín y nuestros maestros, me estaba acordando de Carlos Julio Calle, Claro. una persona hermosa, urbanista, que era quien de forma obsesiva movilizaba todas estas ideas sobre el primer piso y el centro, hablando de la playa Luis Fernando Arbeláez. Claro. Sí. Bueno, María Clara Echeverría, no sé, personas que han estado y que han sido inspiración de muchos, pero bueno, hay nuevas generaciones que son las que están realmente también transformando la ciudad de un reto que es infinito. Y yo creo que estamos en un momento, porque las cosas suceden en un momento, estamos en un momento en donde se empieza a ver que puede dársele un salto cualitativo al centro de Medellín importante. Yo creo que estamos en ese momento. Claro, de acuerdo. Y en eso que decías, Alejandro, que nos hemos juntado también en Urbam. Urbam este año cumple 15 años y en esos 15 años hemos compartido también con muchas reflexiones aquí en Medellín, en el Valle de Aburrá, en Urabá también con Ani como profesora de la maestría. Y nos hemos siempre como puesto esa tarea, ¿cierto? Como de todos los aprendizajes de la ciudad, llevarlos a la academia, utilizar el escenario de la maestría, el nuevo pregrado como una manera de poder generar otras ideas. Y yo creo que eso también ha sido como una manera de juntarnos, o sea, cómo llevar esto a lo académico, y quisiera un poco como ir en esa lógica, pues porque ha sido como una búsqueda, cómo hacer que todo esto también quede en los procesos de formación. Ustedes participan no solo en los programas de Urbam, sino también en otros países. Y yo quisiera como que, ¿cuáles son esos retos también en la academia que deberíamos también afrontar? Un poco lo venimos haciendo con diseño urbano, con un pregrado nuevo en el país, pero que ustedes, como se mueven con tantas escuelas, ¿cuáles creen que deberían ser como esas recomendaciones, ideas, para que la formación sí esté respondiendo a eso y como de lo que ustedes han vivido, porque se han movido en muchos escenarios? Bueno, yo no sé si tengo ya tanta experiencia en eso, pero sí me cuestiono y creo que lo que está haciendo Urbam con su pregrado, el de caminar, es importante. O sea, el de dar herramientas para reflexionar sobre lo que sucede en la calle, de entender y observar, eso me parece a mí una de las herramientas. Ya lo otro vendrá, pero lo más importante es que el estudiante entienda el por qué está haciendo las cosas, que haya un claro racionamiento del por qué, porque sin tener un por qué es cualquier cosa. Entonces a mí el por qué de los conceptos me parece que son fundamentales, más que si es buen diseñador o no. Sí, el rol de la academia y de la enseñanza, yo creo que es tal vez, pues tú me dirías, tal vez el más importante en esto que estamos conversando. Yo hoy estoy muy vinculado con México,
con la iniciativa de ciudades, soñando allí, dijéramos, algunas cosas en el TEC de Monterrey. Pero Tala, yo creo que la respuesta también la reflejas tú. Yo creo que más que una reflexión, son hechos concretos. Lo que nosotros hemos soñado y hemos tratado de hacer en Urbam es realmente cómo agregar una nueva forma, no quiere decir sea la única, abrir unas ventanas en la formación. La maestría en procesos urbanos ambientales a mí me emociona muchísimo. Para mí uno de los proyectos que más me llena de felicidad, dijéramos, en este viaje es Urbam, ¿cierto? Es el haber tenido la fortuna de poder haber, llamémoslo, ayudado a fundar y a crear y a concebir con mucha gente este espacio en la Universidad de AFIT. La maestría la experiencia en la maestría ha sido extraordinaria. No es tanto para nuestra disciplina como diseñadores, aunque también. Claro, y soñar un pregrado, llamémoslo una nueva carrera, donde el diseño se ponga, llamémoslo desde el principio, como un elemento, como un pilar, pero también con lo que llamémoslo la gestión del hábitat, entendiendo el hábitat como el ecosistema de vida, que era una deuda en nuestra formación, que no nos enseñaban a entender la ecología, los procesos del clima, el cambio climático, el agua, dijéramos todo esto que estamos hablando, y a través de múltiples formatos o conversaciones y experiencias, pues tratar de contribuir en eso. Yo creo que la respuesta sería lo que hemos tratado. Quiero decir, no es que sea lo único, pero me parece que hay ahí temas concretos de lo que se imagina uno que la academia puede ser también. Bueno. Y bueno, yo creo que ya para terminar, como quizás que ustedes nos inviten un poco como al libro. Yo creo que el libro también termina siendo como un viaje en sí mismo, ¿cierto? Un proyecto de ciudad, un proyecto público, privado, pues tiene sus historias, pero un libro también necesita aliados, amigos, conversaciones. Entonces, como una invitación final, como a leer el libro, también agradecer quizás a quienes han hecho posible que estos documentos hoy generen nuevo conocimiento para las personas que nos interesa, y como cerrar un poco ahí en esa conversación sobre ya el objeto del libro como un objeto que nos ayuda a contar las historias y lo que ha llevado a hacer ese viaje del libro, porque yo sé que cada uno ha sido... ¿Cuánto se demoró Cacho? No, este libro pues de Ciudad Sin Muros, yo creo que es una conversación coral, lo mencionamos al principio, no es un autor, ese no es un libro. En el caso de Sergio y yo, y Gerard, llamémoslo, fuimos más también unos vehículos que acompañan un poco la reflexión que nos tocó trabajar allí durante esos años extraordinarios, entre el 2004, más o menos unos 6, 8 años, el gobierno de Sergio y algunos temas del gobierno de Alonso, a Salazar en esa época de transformación de la ciudad. Pero digo coral porque lo bonito de este libro es que nosotros invitamos a conversar, yo creo que a más de 20 personas. De hecho, tú estás allí, Ani. Tala también estuvo trabajando, ayudándonos y bueno, muchas personas a trabajar a darle forma al libro. Y es un poco como los procesos en la sombra sucedieron, pero bien puestos en perspectiva de futuro. Quiero decir, para mí lo que hay aquí en esa reflexión no es una descripción nostálgica de lo que fue. En el caso nuestro y en el mío personalmente siempre es pensando de lo que va a ser y cómo esa experiencia nos enseñó, pero nos enriquece para repensar cosas nuevas. Y bueno, y ahí también en el fondo, porque no es únicamente de esta conversación que hemos tenido nosotros sobre el diseño y la arquitectura, yo creo que lo que nos llena de orgullo, y a mí personalmente también, es que mucha parte de esa conversación, de esa vivencia, de esos cambios de paradigma, dijéramos, de que Medellín, si pusimos un granito de arena, de que hubiera podido empezar a respirar un poquito distinto y hacer una ciudad más transparente, que nos moviéramos más fácilmente, una visión más completa de la ciudad y un diálogo más completo de la ciudad. Yo creo que la transformación física de los espacios públicos, de las bibliotecas, de los colegios, del transporte, pues ha ayudado a que exista, llamémoslo, una conversación mucho más rica en la ciudad. Todavía no hemos solucionado las cosas. Y ese libro lo que sintetiza, yo creo que es esa reflexión pensando en el futuro, sí. Que también para decirlo, pues fue una edición de la Universidad de AFIT, del Fondo Editorial y del TEC de Monterrey. También como las reflexiones que viajan también a otros contextos que lo necesitan. Y tú, Ani, el viaje a este libro. Bueno, entre espacios. Yo había intentado sacar un libro hacía 10 años, no fui capaz. Y después hace 2 años dije, bueno, voy a volver a intentarlo.
Pero el libro, más que contar los proyectos, era una reflexión sobre lo que hacía y quería era explicar los conceptos que movilizan los proyectos, más que proyectos. Pero también es importante decir que para hacer un libro, para un arquitecto pues solo, no es fácil. Y pude contar, digamos, con un apoyo importante de Confama, Argos y Urbam, porque sin el apoyo pues tampoco nunca hubiera salido. Entonces para mí eso es el agradecimiento pues principal, porque pues, pero el libro realmente fue un proceso largo de 2 años, no, a mí me pareció largo, porque era tratar de lograr concretar las ideas detrás de los proyectos. Y ese es un poco lo que se quiso hacer. Más que proyectos es contar la historia detrás y qué es lo que moviliza conceptualmente ese proceso que he tenido en la reflexión de los entrespás. Entonces, bueno. Y mesa estándar. Bueno, y los diseñadores, sí. Que además también tiene los mapas, los dibujos, de una manera también muy bellamente trabajada. De pronto contar que tratar de hacer un libro que tiene 30 años de experiencia es muy difícil, porque las fotografías, los dibujos, todos son distintos. Y para lograr como mantener como una sola mirada, digamos, los Mesa estándar hicieron un trabajo excepcional en hacer como una cosa más, no sé, conceptual de todo el proyecto de 30 años. O sea que bueno, yo creo que ahí ya cerrando es invitarlos a los libros, a que se acerquen a ellos desde una lógica de relatos, de mirarlo también, no necesariamente son unas lecturas lineales, son libros que uno puede explorar como desde diferentes preguntas que se está haciendo alrededor de estos temas, y que esta conversación que nos ha llevado a hablar de lo que ha sido la ciudad, su historia, su futuro, pues hoy también agradecemos mucho tener 2 documentos que sirven para que sigan siendo parte de la generación del conocimiento de la ciudad. Y bueno, y este espacio de conversación, pues agradecerlo mucho. Me alegra siempre conversar con ustedes, los considero mis maestros, he aprendido mucho de ustedes y que esta sea otra oportunidad para seguir encontrándonos y seguir aprendiendo. Gracias, Ale.